último día de clase prácticamente y vamos a entrar en materia para poder ver los últimos temas para situación de examen. Estos temas ustedes ya lo saben porque ustedes hicieron su trabajo del arbitraje, ¿verdad? Inclusive tienen ese trabajo que redactaron, lo leyeron, analizaron y saben prácticamente de dónde se deviene. Lo que vamos a entrar hoy es a ver características, principios, definiciones, cuál es el objeto directamente, cómo se practica y situaciones que se dan dentro del mismo, ¿verdad? Entonces, compañeros, para el arbitraje hay una ley específica, un decreto como tal, que es la que regula estas incidencias. Como ustedes podrán saber en su trabajo, se encuentra el decreto número 6795, Congreso de la República de Guatemala, como tal, el ejercicio de las atribuciones que se le confiere, el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 203 también, si lo quieren apuntar de la Constitución, establece, ¿verdad?, que las normas ya establecidas dentro de la Constitución en cuanto a los órganos judiciales tendrán su acuerdo y de misma manera se deberán llevar a cabo conforme a los procesos establecidos en la norma jurídica. Entonces, compañeros, ¿qué es el arbitraje? Dentro de ese decreto, el decreto 67-95, podemos encontrar ciertas definiciones, ¿verdad? Y podemos ver el ámbito de la aplicación en el artículo 1. Y establecen que se aplicará el arbitraje nacional y al internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio nacional. Simple, ¿verdad, compañeros? Sabemos entonces de que si es un arbitraje nacional, es cuando se va a llevar a cabo dentro del territorio nacional. ¿Y cuándo va a ser internacional? Definitivamente cuando se encuentre fuera del territorio nacional guatemalteco, ¿verdad? Y esas normas y esas incidencias estarán contenidas en los artículos 11, 12, 45, 46, 47 y 48 de esta presente ley, del que es el arbitraje. Entonces, compañeros, vamos a definir qué es arbitraje. Las definiciones de arbitraje, si ustedes lo quieren manifestar conforme un artículo, esa definición la vamos a encontrar en el artículo 4 de ese decreto. Y para los efectos de la presente ley, se establece que acuerdo de arbitraje o simplemente acuerdo es aquel por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, ya sea contractual o no contractual. ¿Por qué establecemos que puede ser contractual o no sea contractual, compañeros? Por lo regular, sabemos de que casi todas las negociaciones, ya sean, por lo más se da en la situación mercantil, ¿verdad? Libre comercio, situación contractual, a veces el poco formalismo en cuanto a los instrumentos o a los contratos civiles, prácticamente a veces eso nos viene a dar una déficit en cuanto a poder ejercitar un documento como tal, como lo establecíamos, ¿verdad? A veces tenemos que ir a los centros de mediación para poder lograr tener un título ejecutivo. Entonces, puede ser contractual porque sí tenemos por medio algún documento que nos respalde y lo podemos exhibir en ese momento del arbitraje, ¿verdad? O no contractual, que es lo que buscamos directamente, que a través de ese arbitraje podamos llegar a cabo y podamos redactar ese instrumento que nos va a dar esa validez jurídica. Entonces, ¿qué significa arbitraje? Significa cualquier procedimiento arbitral con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo. Bueno, ¿qué es una institución arbitral permanente? Simplemente institución significa cualquier entidad o institución legalmente reconocida, a la cual las partes pueden libremente encargar de conformidad con sus reglamentos o normas pertinentes, la administración del arbitraje y la designación de los árbitros. Acá hay una situación muy importante, compañeros. Acá a esa persona que allá llamábamos el tercero, o el conciliador, o el mediador, o el negociador, prácticamente acá tiene
recuerde que se va a llamar árbitro. Y también hay una situación, ¿cuántos árbitros pueden estar dentro de una situación arbitral? ¿Verdad? Pueden estar, si las partes se ponen de acuerdo, puede estar de 1 a 3 árbitros. Si no, definitivamente quienes los integren van a ser quienes van a decidir cuántos van a ser los que van a estar dentro de ese procedimiento arbitral. Entonces, compañeros, ¿qué significa tribunal arbitral? Significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros. Eso es lo que les quiero decir. Puede estar conformado por un tribunal, así como ustedes podemos ver en un debate oral y público. Ya cuando se está en ese proceso, ahí está conformado por tres jueces, 3 magistrados, ¿verdad? Que van a ser prácticamente el tribunal, ¿verdad? Son jueces, solo que se le va a llamar tribunal. Ya no nos vamos a dirigir señor juez, señora juez, sino que ya cuando tengamos que hacer nuestras peticiones o bien hacer nuestros alegatos de apertura o alegatos finales dentro de del proceso, del debate, ahí nos vamos a dirigir, señores, tribunal o el tribunal competente al cual nos estamos dirigiendo, si tenemos alguna objeción, si tenemos algo que manifestar, si hay una actividad procesal defectuosa, si el elemento de prueba que se está dando a conocer o el que ya se diligenció en el ofrecimiento de prueba, se le da ese valor probatorio porque no existen los elementos racionales por las incongruencias. Todas esas estrategias como tal nos van a servir para demostrar esos hechos verídicos. Entonces, compañeros, igual acá en el arbitraje, al momento de que estemos frente a ese tribunal o al árbitro, si solo es uno, nos tenemos que dirigir y establecerle, ¿verdad? ¿Por qué hechos estamos solicitando ese arbitraje? ¿Cuáles son las situaciones recurrentes? ¿Qué es lo que pretendemos que se pueda resolver para que al momento de que ese tribunal entre a deliberar para su laudo arbitral final, es lo que vamos a querer, ¿verdad? Que nos resuelvan de una forma positiva. Otra situación, compañeros, muy importante. Recordemos que en la conciliación estamos en la vía judicial, ¿verdad? Vimos aquella diferencia. Ojo a esto, compañeros, muy importante. Que recordemos de que había conciliación extrajudicial y conciliación judicial. Y dijimos de que la conciliación extrajudicial era aquella en la que es una persona conciliador, no es un juez. Y esta persona tiene la capacidad de poder llevar a las partes también a la conciliación, porque conoce del derecho, conoce de los hechos, a su experiencia como tal, tiene esa capacidad importante. No vayamos a confundir conciliación extrajudicial con conciliación judicial, por favor. Entonces, dijimos de que la conciliación extrajudicial, esa persona, ese tercero, tenía que tener un perfil adecuado, ¿verdad? Esa persona sí tendría que tener las capacidades para poder llevar a cabo la conciliación con conocimiento de derecho, ¿verdad? Y en la conciliación judicial establecimos de que el fundamento legal es el artículo 66, literal E, de la ley del organismo judicial, porque esa ley expresamente le da la certeza jurídica al juez o el fundamento legal para poder fundamentar su decisión y decir, yo me fundamento en el artículo 66, literal E, para llevar a formular esas soluciones ecuánimes de conciliación entre las partes. Les di el ejemplo como tal de que 2 muchachos hermanos se pelean y en la audiencia los lleva a la conciliación, se piden perdón y prácticamente ahí quedó solventado la situación jurídica y se archiva el caso, ¿verdad? Entonces, artículo 66, literal E, ley del organismo judicial, conciliación judicial. Conciliación extrajudicial no es juez, es un tercero, conocedor directamente. Pero sigamos. Entonces, también manifestamos que en la mediación también existe un fundamento legal. ¿Alguien que se recuerde de ese fundamento, compañeros?
Joana, tiene ganas de participar. Alguien que se recuerde el fundamento, compañeros, de la mediación. Artículo 294. 294 dice el compañero, ¿de qué cuerpo legal? Ojo, compañeros, fundamento legal de la mediación, artículo 25 cuater del Código Procesal Penal. Ahí ustedes explícitamente el artículo establece, podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes. Apúntenlo. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bueno, compañeros. Disculpe que lo lleve un poquito rápido, pero hoy es la última clase y es necesario que ustedes sepan estos artículos, por favor. Brandon, y se puede repetir, artículo 25 cuater del Código Procesal Penal, fundamento de la mediación. Artículo 66, literal E, de la Ley del Organismo Judicial, fundamento de la conciliación. ¿Estamos? Bueno, por favor leer esos artículos, compañeros, no se les vaya a pasar por alto y no vayan a confundir estas incidencias con otras situaciones que no tienen nada que ver, ¿verdad? Entonces, David Alejandro, nos compartiría un documento para poder estudiar. Compañero, el examen prácticamente es un examen sencillo, es de lo que hemos visto en clase. Lo que se está viendo es el arbitraje. Usted me imagino que hizo su trabajo, compañero. El arbitraje es algo bien sencillo. Estamos dentro de los métodos alternativos para solución de conflictos y la principal característica del arbitraje es de que no es ante ningún juez. No es ante juez, compañeros. Recordémoslo, siempre estamos como la solución de conflictos. Estos conflictos es entre las partes. El arbitraje es flexible, amigable, es voluntario, es otra característica que se puede hablar ahí. Vamos a ver. La confidencialidad, la elección de las partes del tercero y el proceso. Especialización, voluntariedad, neutralidad, flexibilidad y cooperativos y creativos. Las características son prácticamente las mismas de las que hemos estado viendo en clase para la solución de conflictos, tanto en la mediación, en la conciliación y en la negociación. Son las mismas, compañeros, no las vayamos a confundir. Martín, como dijo Lick, ¿cuál es tu duda, compañero? Martín. Lo último, Lick, las características que dictó, que eran creativo y no sé qué más. Miren, pues vamos a establecer 3 características efectivamente para lo que es la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. 3 de las que son más importantes. Primero, que es flexible. Segundo, que es voluntario. ¿Sí? Y la tercera, cooperativo. Y si quieren adjuntar otra, que es especialización. ¿Estamos? Sí, licenciado. Gracias, muy amable. Gracias. Compañeros. Cooperativo. Bueno,
Vamos a ver las reglas de la interpretación para lo que es el arbitraje. Eso con fundamento en el artículo 5 del decreto 67-95 de arbitraje. En cuanto a las reglas de interpretación, miren pues. 1. Cuando una disposición de la presente ley, excepto el artículo 36, deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión. ¿Qué quiere decir esto? De que si dentro de la voluntad de las partes y si hay una libre autorización de los que estén dentro de ese arbitraje, se puede solicitar autorizar a un tercero. ¿Qué dice? Incluida una institución, por ejemplo, que tenga intervención y que pueda aclarar sobre los hechos que se van a tratar, sobre el asunto directamente específico. Cuando hablamos de una institución, recordemos la clasificación del Código Civil de cuánto son las personas individuales y jurídicas. Una institución prácticamente tendría que tener una personería, una representación legal. Podría en dado caso decir es una ONG, ¿verdad? Y podría actuar a través de su representante legal. No quiere decir de que esto nos van a llevar a ese centro de mediación a todo, ¿va? Porque si llegan ahí el administrador, el dueño, el representante y todo, pues prácticamente vamos a tener ahí un gential como tal. Pero si se es la necesidad que esté y las partes están de acuerdo, lo podrán hacer. 2. Cuando una disposición de la presente ley se refiere a un acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar, o cuando en cualquier otra forma se refiere a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento del arbitraje que en él se pudiera mencionar o incorporar, ¿verdad? Prácticamente acá estamos hablando de un documento en el cual va a quedar plasmado, podría ser un acta, y en esa acta prácticamente le va a dar la validez el laudo arbitral. Diferencia, compañeros, entre un laudo arbitral y una sentencia. El laudo arbitral prácticamente se tiene que ejecutar en una vía civil, judicial. En el artículo que vimos del Código Civil, donde están los juicios ejecutivos en la vía de apremio, ahí en el numeral 2 de ese artículo, si no estoy mal, es el 294, no recuerdo ahorita bien, del procesal civil. Ahí está, el laudo arbitral se deberá ejecutar en la vía de apremio. Si alguien lo tiene, lo puede revisar y lo puede corroborar. Importante que veamos esto, compañeros, porque quiero llegar a la situación. Una sentencia por un juez tiene validez de cosa juzgada, siempre y cuando ya haya ya haya quedado firme. ¿Qué quiere decir firme? Que no hayan impugnado. Recordemos que tenemos los medios de impugnación como tal, y para eso es. Cuando no estamos satisfactoriamente contentos o estamos apegados a lo que la sentencia del juez nos resolvió, podemos impugnar, ¿verdad? Entonces, diferencia. Laudo arbitral no lo emite un juez, lo emiten personas, terceros árbitros, ¿verdad? Son árbitros. Sí, este es el compañero, artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está la vía de apremio. Ahí ustedes podrán ver en el numeral 2, laudo arbitral. Ahí se ejecutan estas resoluciones que van a emitir, ¿verdad? Para que tengan certeza jurídica. A diferencia de una sentencia por un juez, miren, pues una sentencia de un juez, por ejemplo, en el juicio, un juicio oral de alimentos, el juez le establece y decide, bueno, yo dejo mi sentencia y establezco que el señor Juan tiene que pagarle la cantidad de 1,000 quetzales mensuales a María en concepto de alimentos de su menor hijo. Y esta sentencia empieza a cobrar, toma vigencia a partir de 15 días, ¿ya? Y si no la impugnan, tiene cosa juzgada. ¿Qué quiere decir cosa juzgada? Que ya quedó firme y de que como tal tiene fuerza. Esa no es de que la vayan a venir y vayan a quererla ejecutar otra vez, ¿va? A menos
de que se le pueda solicitar algunos bienes o algunas situaciones como tal. Para eso tendrán que ver el juicio ejecutivo común, que ahí es donde establece las sentencias de juez competente. Perdón, compañeros, pero dice ahí free. Entonces, importante, compañeros, que tengamos sabida cuál es la diferencia del laudo arbitral y de una sentencia por juez, ¿verdad? Juez emite sentencias, el laudo arbitral en el juicio de arbitraje lo emiten las personas que conforman ese tribunal, que no son jueces. ¿Ya? Alguien que tenga la Constitución Política de la República de Guatemala ahí a la mano, compañeros. Buenas noches, Lic. ¿Yo le puedo apoyar? Compañera, ¿le puedo dar lectura al artículo 203? 203. Por favor, compañero. Sí, sería independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponerles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Gracias, compañera. Entonces, compañeros, ¿qué entendemos? De ese artículo citado se puede establecer que la jurisdicción de ninguna manera puede ser delegada a otro órgano estatal o persona privada. Importantísimo. ¿Por qué les manifiesto esto? Porque algunas veces, algunos compañeros, no les quiero decir que ustedes, se ha confundido en cuanto al arbitraje. Algunos compañeros tienen la idea de que ese laudo arbitral es por algún juez o que el organismo judicial le delegó esa instrucción a esos arbitrajes. No, compañeros, no confundamos. El fundamento legal para poder establecer la competencia y directamente en la objetividad del organismo judicial, ahí lo encontramos en el artículo 203. Entonces, otro motivo para considerar que la jurisdicción conlleva consigo los 5 poderes. ¿Cuáles son las 5 facultades que va a hacer el juez? Efectivamente, notio, vocatio, coertio, iudicio y executio. Son los poderes directamente. Y en ese último que recaen ante los tribunales, eso va a carecer un tribunal de arbitraje, porque no tienen, uno, el conocimiento práctico, el conocimiento científico que ha tenido un juez como tal, y estas personas que son árbitros definitivamente carecen, y esa facultad de poder emitir una sentencia como un juez no la tienen. Entonces, objetivamente y muy prudente, no confundir, compañeros, el arbitraje con una instrucción por parte del organismo judicial, ¿verdad? ¿Estamos en eso? Sí, licenciado, gracias. Ahí estamos, Lic. Bueno, compañeros, entonces, vamos a ver ciertas... Vamos a ver algunos principios del arbitraje. Dentro de los principios encontramos el principio de igualdad. Entonces, compañeros, este principio está regulado en el artículo 23 de la ley de arbitraje y establece, juntamente con el principio de equidad y el de igualdad, significa que todas las partes tendrán los mismos derechos y obligaciones dentro del proceso, es decir, que ambas tendrán la plena oportunidad de hacer valer sus derechos en las mismas circunstancias, ¿verdad? Todos van a ser tratados igual. No podemos excluir a ninguno, compañeros, porque desde el momento que nacimos en Guatemala, tenemos iguales derechos, iguales condiciones. La Constitución nos hace valer y tenemos ese derecho como tal.
¿verdad? No le podemos dar una sentencia más benigna a uno porque me cae mal y una más satisfactoria a otra porque se me cae bien, o porque uno se fue bien elegante a la audiencia, a él porque se mira que tiene dinero, le vamos a dar una sentencia más, o al revés, ¿verdad? Porque se mira que tiene plata, puede pagar. No, aquí todo debe ser con igualdad, ¿verdad? No podemos ponernos en una situación de que me cae mal o me cae bien. No, debe ser imparcial como siempre. Y miren, compañeros, tal vez no es por redundar, pero si podemos entender cómo es que se origina el conflicto como tal, y si retrocedemos un poco en la historia, podríamos darnos a conocer, ¿verdad? Antes no se daba esa situación de los poderes. Por ejemplo, cuando establece el Barón de Montesquieu y hace la división de poderes, ¿verdad? Legislativo, ejecutivo y judicial. Igual también así Rocio, que hace su división de poderes como tal, y es donde ya se le quita el poder y se le delega el poder a 3 órganos como tal para poder ejercer ese poder. Porque si solo está plasmado en una institución, prácticamente venimos y ya no se da ese principio de igualdad, ¿verdad? Porque a veces hay favoritismo y no se puede controlar todo desde una misma instancia. Entonces, compañeros, ustedes han oído de ojo por ojo, diente por diente. Sí, Lic. La ley de talión conocida. Vieran de que antes en la antigüedad no existía esto del derecho penal, no existía como tal las instituciones del derecho civil, ¿verdad? Entonces, antes venían y decían, bueno, aquel me robó, voy y lo mato. ¿Y quién me dice algo? Porque habían personas de que sí tenían más poder y existía la clase dominante. O venía alguien y mató a alguien y le decía, mira, fíjate que yo tengo dinero, yo lo maté definitivamente porque me robó. Pero ¿cuánto vale la vida de tu hijo? Yo te pago. Entonces, esa desigualdad definitivamente existía, y por eso es de que se dan esas injusticias directamente, y es donde se viene transformando y evolucionando el derecho como tal, y se infringe y se plasma la norma jurídica en el Código Penal y se establece: quien infrinja las normas como tal tendrá una sanción. Y en la clasificación de los delitos hay delitos menos graves, delitos más graves y delitos que definitivamente se pasan allá de la raya, como dicen. Y para eso también están las faltas, ¿verdad? Faltas contra el orden público, falta contra las personas. Y así en la clasificación se le va dando una pena conforme a la acción de la conducta humana de la persona, ¿verdad? También dentro del esquema y el proceso de la Inquisición, ustedes recordarán que la iglesia en un momento tuvo el poder prácticamente de todo, y aún lo sigue teniendo en cierto modo, pero en la iglesia, a las personas que no adoptaban directamente la norma o el contexto de la dogma, prácticamente los mataban o les daban unas muertes tan crueles que, pues, si regresáramos a esos tiempos, prácticamente no podríamos ni tener ni voz ni voto, ¿verdad? ¿Y por qué les quiero llegar a esto, a la Inquisición? Porque comúnmente ahora todavía se sigue viendo esa situación con los jueces. Hay jueces que son inquisitivos y creen de que porque venían antes de que ellos tenían la facultad de poder investigar, de poder acusar y de poder resolver a su antojo como ellos querían, ellos se sentían intocables, se sentían así como que, puchica, yo soy juez y a mí quién me toca, ¿verdad? Pero desde el momento de que nace el Ministerio Público, viene y se le quita ese poder al juez, y prácticamente el juez tiene que ser imparcial, ¿verdad? El Ministerio Público prácticamente va a ser el ente acusador, y ahí prácticamente estamos en una situación de igualdad, ¿verdad? Yo, como abogado defensor, yo vengo y le ejercito el
derecho de defensa a mi patrocinado, ¿verdad? Porque si el Ministerio Público viene y se pasa más allá de lo que está imputando, yo tengo la obligación de venir y ejercer ese derecho de legítima defensa, prevalecer el principio de inocencia como tal, porque nadie, aunque así lo estén acusando frente a un juez y le estén diciendo, mire, él mató y ahí está el cuchillo y todo, se debe de probar y la presunción de inocencia se va a desvanecer hasta que la persona esté vencida en juicio, ¿verdad? Mientras tanto, él sigue siendo inocente, compañeros. Entonces, importante tener esos conocimientos, compañeros, para que al momento de que nos toque ya en el ejercicio del derecho, podamos hacer valer eso ante los jueces, ¿verdad? Directamente. No nos dejemos opacar, ni dejemos de que vengan y nos digan, no, mire, querernos parar con nuestras incidencias como tal. Una vez nosotros estemos planteando nuestros procesos como la ley enmarca y estemos cumpliendo con todos los requisitos, nosotros prácticamente no nos pueden venir y decir, mire, Lick, usted se está pasando más allá de lo que es. No, todo tiene un proceso específico. Lo que sí tenemos que hacer es saber dónde aplicarlo, cómo, cuándo y por qué, definitivamente. Entonces, compañeros, otro principio, la autonomía de la voluntad. Este principio es considerado uno de los principios más importantes en el arbitraje, puesto que representa la esencia misma de este, el fundamento para el procedimiento del mismo. Para el jurista Luis Legans Lacambra, este principio es el poder conocido a la voluntad humana, de dominar sobre el ámbito que el orden jurídico somete a su señorío. La voluntad de las partes no solamente origina en el arbitraje, sino que también lo informa durante todo el procedimiento, decidiendo qué tipo de arbitraje y qué designación de árbitros establecen las reglas del procedimiento, fijando el idioma, el lugar y los plazos. Compañeros, el principio de transparencia en los procedimientos. Este principio implica comunicar e informar a las partes sobre todas las actuaciones que les interese o afecte. Consecuentemente, cualquier presentación oral o escrita que sea presentada por una de las partes deberá ser trasladada en su totalidad y de manera célere a las demás partes y a los árbitros. Principio de celeridad. Atendiendo siempre a los plazos y términos pactados por las partes, la celeridad implica rapidez en la tramitación del proceso. Cumplir con todos los requisitos y trámites con la mayor brevedad posible, siendo este principio una de las razones por las cuales se elige el arbitraje como método para ponerle la solución al conflicto, y el principio de audiencia y contradicción. Este principio está ligado a la defensa. El principio de audiencia y contradicción implica el derecho que tienen las partes a ser citadas y oídas dentro del proceso que son autores o que son actores. Entonces, compañeros, establecemos que está el principio de igualdad, principio de transparencia en los procesos, principio de celeridad, principio de audiencia y contradicción. Características del arbitraje. Deviene la declaración de la voluntad de las partes. Surge por un acuerdo o convenio entre las partes. El mismo surge de un acuerdo arbitral, es decir, a un acuerdo por el cual las partes deciden someter el arbitraje o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. Otra característica es un tipo de proceso de conocimiento. Se pretende la declaración, constitución, modificación o condena en una controversia sobre materia en que las partes tengan libre disposición. Una característica muy importante acá, compañeros, que es un proceso privado. La ley de arbitraje establece el inicio del arbitraje por el acuerdo entre las partes, a quienes también corresponde acordar la designación de árbitros y el procedimiento de arbitraje.
también es informal, compañeros. Entonces, vamos a ver en el artículo 13 de este decreto de arbitraje, establece el número de árbitros. Como número 1, las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A la falta de tal acuerdo, los árbitros serán 3. ¿Qué quiere decir, compañeros? Que si no se ponen de acuerdo las partes en cuántos árbitros van a ser los que van a estar dentro de ese arbitraje, van a estar directamente 3 árbitros. Pero aquí hay una situación, salvo cuando el monto en controversia no exceda de 50,000 quetzales, en cuyo caso, a falta de acuerdo, el árbitro será 1, ¿verdad? Entonces, importante, compañeros, que si el monto de la controversia que no exceda de 50,000 quetzales, y en cuyo caso, si excede, será de un solo árbitro. Muy importante este artículo 14, compañeros. ¿Cuáles son las calidades para ser árbitros? Número 1, pueden ser árbitros las personas individuales que se encuentren al momento de su aceptación en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 2, salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro. Entonces, compañeros, si todos están de acuerdo y hay una persona que sea extranjera, siempre y cuando también que hable el idioma español, sí, porque solo que todos hablen inglés ahí o el idioma que estén sometiendo, lo llevarán en otro idioma, pero la ley del organismo judicial establece que todos los acuerdos y todos los actos, el idioma en Guatemala es el español. Número 3, no podrán ser nombrados árbitros los miembros del organismo judicial. Ojo, compañeros, no se puede nombrar árbitro a los miembros del organismo judicial, hay impedimento. Tampoco podrán serlo quienes tengan con las partes o con la controversia que se les somete alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de abstención, excusa y recusación de un juez. ¿Qué quiere decir, compañeros? Que si por ejemplo, en el proceso penal, si un juez que va a resolver el proceso de una persona lo conoce o hay una incidencia que él ya conoció del caso y tiene alguna situación que le pueda perjudicar a esta persona, lo podemos recusar. Nosotros podemos recusarlo, solicitarle que no sea él el que vaya a resolver porque va a entorpecer el proceso, o bien él mismo, conociendo de las actuaciones, él se excusa para que nombren otro juez y sea otro juez que no conoce de ese caso el que vaya a conocer. Interpretémoslo de esta manera para el arbitraje. Si las personas que ustedes ven que esos árbitros que van a resolver conocen alguna de las partes, pueden tener favoritismo al momento de resolver, lo deben de manifestar y deben establecer que se nombre a otra persona, otro árbitro, porque puede influir a un favoritismo en la forma del laudo arbitral. Bueno. Artículo 15, nombramiento de los árbitros. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, las partes podrán acordar libremente a someter el reglamento de la entidad encargada de administrar el arbitraje. El procedimiento para nombramiento de árbitro o árbitros, a falta de acuerdo, se deberá proceder de la siguiente manera. Entonces, miren, compañeros, inciso A, arbitraje con 3 árbitros. Cada parte nombrará un árbitro y los 2 árbitros así designados nombrarán al tercero. Entonces, parte actora nombra uno, parte demandada nombra otro, y los que ya estén designados van a nombrar al tercero. Luego, entre los 3 árbitros designarán a quien fungirá como presidente del tribunal arbitral. Ellos mismos van a designar a su presidente. Y si no logran ponerse de acuerdo, ejercerá como presidente el de mayor edad. Si ustedes pueden ver en los COCODES, en las comunidades, el jefe directamente de esa comunidad
es la persona que es más grande, no en el sentido que sea más alto o más gordo, sino que tenga mayor edad, porque esa persona conoce más allá por sus vivencias, las experiencias, a la interpretación, a lo que ha vivido, tiene más conocimiento esa persona. Entonces, si una parte no nombra al árbitro dentro de un plazo de 15 días de recibido de un requerimiento de la otra parte, así los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro. Dentro de los 15 días siguientes, contados desde su nombramiento, la designación será hecha a petición de una de las partes por el tribunal competente conforme al artículo 9. B. En el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro, luego de transcurridos los 15 días de este primer requerimiento, este será nombrado a petición de cualquiera de las partes, compañeros. Entonces, compañeros, prácticamente, ¿cómo podemos ver en este procedimiento arbitral? Las reglas aquí son un poquito más formales. ¿Por qué? Porque prácticamente van a haber 3 personas. Entonces, esas 3 personas van a encargarse como que si fuera un procedimiento judicial, solo que no tienen las facultades. Pero ellos lo que van a llegar a ver es quién es el que tiene la veracidad de los hechos, quién es el que está interpretando el conflicto como tal, si las pruebas que van a presentar en cierto modo son congruentes. Es como un mini proceso, compañeros, por decirlo así, ¿verdad? Solo que, por ejemplo, como cuando nos ponen en la clase, en la U, ¿verdad? Poder llevar un desarrollo de algún juicio, tal vez en las clínicas lo hicieron, ¿verdad? Entonces, prácticamente es así, ¿verdad? Se logra demostrar quién tuvo la razón de los hechos, ¿verdad? Pero prácticamente no es un juez el que va a estar ahí, en otras palabras. Entonces, compañeros, yo espero que hayan podido captar el conocimiento a través de estas clases que se han llevado, ¿verdad? Que todos puedan salir bien en su clase. Y los motivo a que sigan preparándose, que pongan énfasis a sus estudios, prepárense para sus fases privadas y públicas, así como sus tesis, compañeros, les deseo muchos éxitos. Espero verlos litigando algún día ahí en tribunales, en los juzgados, y cuenten conmigo, compañeros, en lo que les pueda ayudarles a servirles con mucha vivencia, ¿verdad? Un poquito de conocimiento que tengo, gracias a Dios, se los puedo ir compartiendo ahí. Estamos pendientes para el día que se va a hacer la reunión, compañeros. Solo si van a asistir, compañeros, a la reunión. Buenas noches, licenciado.